Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando en la Terraza, el podcast de tu emprendedor favorito. Estamos de vuelta en la terraza, se acabaron las vacaciones y hoy día tenemos un tremendo episodio con un emprendedor que nos va a contar su historia de emprendimiento, todo lo que ha pasado y cómo ha llegado a donde está hoy día y qué es lo que se viene para más adelante. Así que quiero darle la bienvenida a Isaías Rivera. Muchas gracias. ¿Cómo estáis? Bien, pues tú, Bien, bien, igual. bienvenido a mi casa. Muchas gracias. Contento, tremenda vista. Bacán. Sí, despejó el día, está medio nublado, pero Sí, ahora está bacán. espectacular. Oye, bueno, partamos por lo primero, pues, preséntate, cuéntanos quién eres, qué haces. Bueno, soy Isaías Amador Rivera, antropólogo, especialista en comportamiento humano, pero mi carrera agarró el tinte del emprendedor. Fundador de PhysioEase y Mind Balance. PhysioEase, una empresa dedicada al bienestar, con productos naturales. Nuestra visión, bueno, podemos conversar un poquito más adelante la visión que tenemos, pero bueno, nuestro principal objetivo es ayudar a las personas a que consuman menos medicamentos y a partir de eso hacer un impacto en el bienestar de las personas. Bacán. Oye, pero, a ver, ¿de dónde eres? Soy de Santiago. ¿Qué Sí, edad tenés? 27. 27 años, po, la edad de los rockstars. Oye, y espérate, dijiste que estudiaste antropología. Sí. Eh, ¿Por qué estudiaste antropología? Mira, está pasando. ¿Por qué estudié ¿Por antropología? qué estudiaste antropología? Siempre me gustó la filosofía. ¿Ya? Me gustaba plantearme la reflexión de por qué pensamos lo que pensamos, por qué hacemos lo que hacemos y por qué tenemos esta percepción de nosotros mismos de lo que somos. Son preguntas bien Igual es profundas. Es Pero como profundo para tener 18 años, o sea, cuando decidí sí, estudiar, pues, sí, sí. como... Yo creo que nace un poco igual de la rebeldía mía de no estar de acuerdo con ciertas cosas y buscar argumentos que me ayudaran a conocerme igual, de por qué yo no estaba de acuerdo. Eh, Habían enfoques teóricos que quizás avalaban un poco lo que yo pensaba, pero no sabía que existían. Y también esa rebeldía de querer vivir distinto, pues de sentir que ese camino típico de ir a la universidad a trabajar después de 8 a 6, una carrera tradicional, no era para mí. No te convencía. Descubrí chico que eso no era para mí. Sí, Bueno, y ya, pues la antropología, hoy día estás emprendiendo. sí. ¿Cómo, cómo empezó o de dónde salió, siendo antropólogo, la idea de Mm. emprender o la necesidad, o lo viste en tu familia, lo viste en alguien cercano, o... No, yo creo que yo sabía que tenía que crear una propuesta para mi vida que fuera independiente, pues, ¿cachai? Ya tenía claro lo que no me gustaba. No me hubiese gustado crear una vida donde ver en el momento, yo no tengo hijos, pero si en algún momento llegase a tenerlos, verlos poco, no tener la libertad de poder decidir cosas que para mí son fundamentales, ¿cachai? Como estar acá un día a semana, dedicarme a lo que me gusta, hacer deporte, tener tiempo para alimentarme bien. No, eso era lo primero. O sea, yo sabía que el estilo de vida que el sistema proponía no era el que era para mí, el compatible conmigo. Y la antropología, claro, me dio como esa certeza de que efectivamente habían otras formas de vivir que son igual de válidas. Y yo creo que el emprendimiento es la respuesta a eso. Es la propuesta, la alternativa más válida que yo encontré para crear lo que yo quisiera, lo que yo quiero vivir, ¿cachai? Entonces, claro, la antropología de alguna forma me dio una visión mucho más general de cómo funciona la sociedad. Eso me permitió abstraer mi pensamiento, de salirme un poco de lo que ya estaba aprendido en mí y poder ver desde afuera nuevas alternativas. Y una de esas alternativas es el emprendimiento, y el emprendimiento para mí es un acto revolucionario igual, siento. Nadie te habla de eso. Eh, es un camino que si bien está transitado por otras personas, también tenés que pavimentarlo tú. Y yo creo que ahí entra la visión más antropológica de el ser humano. O sea, hay mucho de autoconocimiento en el proceso y,
y lo que yo necesito, que es pasión, pues. O sea, estar constantemente viviendo experiencias nuevas, emociones nuevas. El emprendimiento es una montaña rusa, pues, de emociones, un vaivén de emociones constante. Entonces, en ese sentido me venía de cajón. La verdad, a los 18, 19 años sabía que ese estilo de vida no era para mí no estaba bien el que proponía el sistema y después con el transcurso en la carrera de la antropología ya entendí que la propuesta mía era emprender. Interesante. Interesante reflexión, la verdad. Pero, a ver, ¿y cómo partiste con el emprendimiento? Porque igual, pues como Mm, decís tú, hay gente que lo ha transitado, sí, pero tú tenés que ir tu propio sí, camino, tú total. tenés que equivocarte, tú tenés que cometer los errores, igual, Mm, un poco como la vida en realidad. sí, pues. Eh, ¿cómo empezaste? ¿Cómo partiste? Yo creo que yo te toqué un concepto que para mí es clave, que es la rebeldía. Yo creo que en la sociedad la rebeldía está vista como algo malo, pero cuando está bien gestionada, le das rienda suelta a las ideas. Y cuando tú le das rienda suelta a las ideas, ahí entran otras cosas, entra el amor propio que tenéis que tener para convencerte de esa idea y convencer a otros de que esa idea es posible. Eh, y yo creo que de ahí nace, ¿cachai? Como antropólogo, muchas ideas, también muy creativo en ese sentido. Y ahí nace la idea de decir, bueno, la sociedad está cambiando. Pues la antropología, como te decía, me da esa visión generalista, más global, de ver hacia dónde va la sociedad. Y yo creo que en este último tiempo la sociedad ha tomado un camino de querer volver hacia lo antiguo. Esa visión me la da la antropología, ¿cachai? Como toma mucha fuerza en el siglo XXI los deportes que tienen que ver con la naturaleza, las terapias holísticas, la gente empieza a cuestionar un poco la industria farmacéutica, eh, y ahí nace la idea de decir, bueno, la sociedad va para allá, vamos a darle vamos a surfear esa ola, ese cambio, y vamos a aportar a que sea algo, quiero yo ser protagonista en ese cambio. Quiero crear un emprendimiento que sea protagonista en ese cambio de visión que está teniendo la sociedad, del cual estoy de acuerdo. ¿Cachai? Estoy de acuerdo que el ser humano ha perdido un poco el rumbo y que de alguna forma en este siglo lo quiere recuperar mirando hacia atrás. Y yo creo que eso, no sé, después de esta conversación, las personas que nos escuchen pueden estar atentos a eso y ver cómo muchas de las cosas que hoy día son parte del ser humano se basan en volver atrás a algo que se nos quedó, pareciera así. Sí, estoy completamente de acuerdo. Pero más concreto, ¿cuál fue tu primer negocio? El primer negocio fue crear cremas a base de cannabis. Era un espectacular porque las cremas eran muy buenas, tenían un efecto práctico en las personas y partimos así haciéndolo en casa, pero con mucha pasión, con mucha convicción. Después empezamos a trabajar con laboratorio hasta que tuvimos el tope de no poder regularizarlo en Chile. Era tan increíble la crema que yo decía, si ¿por qué nadie lo ha hecho? ¿Por qué no ha venido una empresa gigante a desarrollar este producto y lo ha metido en todas las farmacias? Y una vez que me metí adentro, claro, entendí que había muchas trabas en el tema de la regulación. Entonces ese fue el primer proyecto, funcionó, nosotros regalábamos, auspiciábamos a deportistas, auspiciábamos eventos de deporte, y ahí parte el primer emprendimiento, po. Y después, claro, estaba el producto desarrollado, pero había que desarrollar la visión del proyecto, la marca. Y después todo, obviamente, las habilidades que requiere posicionar un producto en el mercado. Pero ese fue el primer negocio, pues, y eso fue en etapa universitaria. Ya, y cuando hablas en plural, decir nosotros, ¿quién eran? ¿Cuántos socios? Dos, Alexander y yo. Sí. Ya, Y bueno, empezamos en ese proyecto los dos. ¿Por qué el cannabis? Eh, Nosotros no fumamos marihuana, ¿cachai? Pero sí creíamos que la planta tenía un poder tremendo que podía entregar bienestar, ¿cachai? Y natural, sin tantos efectos secundarios. También ahí entra la otra cultura, la contracultura de lo mainstream. Lo mainstream es fumar, el consumo creativo, el consumo recreativo. Pero nosotros creíamos que había otra forma de usar eso también.
Claro, y además al ser algo como mainstream, como decís tú, como que quizás es fácil entrar con un producto nuevo, Sí, pues. Sí, colgándote de eso y había, de toda esta sí, 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 contracultura y todo. total, total. Sí, Sí. había un camino, lo vimos. No está ahí hablando no, no era una planta cualquiera, po. Claro, O sea, una sí, planta que tiene todo un movimiento detrás, po. total, total. A ese movimiento yo sentía que le faltaba una vuelta más. Como otro argumento para decir que es buena. Sí, 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 no, le faltaba un poquito de responsabilidad, sentía yo, Mm. al movimiento. Sí, poco se hablaba, por ejemplo, en el movimiento canábico de los efectos adversos de fumar marihuana. Sí, po. Poco se habla. Obvio. Y poco lo van a seguir hablando, porque Porque claro, quieren validarlo. sí, pues, pero yo sentía que con Alexander sentíamos que le faltaba una vuelta más a eso, que claro, daba más para más el tema. Claro. Y ahí conocí a las personas que, por ejemplo, a una chica que fue directora de Fundación Daya, y ahí encontré como esa complicidad con personas y profesionales del ámbito de la química, de la fitoterapia, que tenían esa visión, pues, ¿cachai? Mm. Esto es más que fumárselo. Esto es ¿cómo se llama? O sea, no es solo algo recreativo. No es algo solo recreativo, no, Claro. totalmente. Oye, quiero volver un poquito atrás, porque hablaste de que desde tu forma de tu rebeldía, ¿Mm? bueno, y también creo que ser rebelde está bien, ¿Mm? todo depende contra qué te rebeles. Sí. ¿Y cómo? Si te rebelas contra los malos, está bien, pues, bueno. O Sí. contra lo que no te hace sentir en realidad, Sí. porque malos y buenos somos todos. Sí. Pero hablaste de que el emprendimiento para ti es la respuesta a esta rebeldía que tú tenías Mm. contra lo que te ofrecía el sistema, que obviamente es como lo tradicional, pues, o sea, tener trabajo, ojalá en una empresa grande, ojalá que no te echen nunca, Escalar. escalar en el mismo trabajo, ascender y de ahí, chao. Sí. Y jubilarte y empezar a disfrutar la vida a los 65 años. Potente. Sí, eso es muy potente. Eh, ¿Cómo, bueno, eso por un lado, pero por otro lado, el emprendimiento es la respuesta, pero Mm. está lleno de emprendedores que trabajan hasta las 4 de la mañana, que no duermen nada, está lleno de emprendedores que trabajan de lunes a domingo, está lleno de Mm. emprendedores que Mm. obviamente en estas primeras etapas, que yo creo que a todos les pasa, que tienen negocios que no funcionan, Mm. están estresados, no lo están Mm. pasando bien, entonces, Mm. ¿cómo el emprendimiento, cómo hiciste o cómo haces para que el emprendimiento sea esa respuesta y Mm. sea una alternativa mejor que la que te ofrece el sistema? Porque si vas a terminar más estresado, más endeudado Sí. y durmiendo peor No que te- lo mal que te haría vivir el sistema, quizá Sí. no es una muy buena alternativa. Y yo creo que hay muchos casos que quizás es así. Entonces, no se ve tan auspicioso como decir, voy a emprender y me va a ir bien y listo. Es un temazo eso. Yo lo he conversado con emprendedores de ya gran trayectoria que tienen como esa visión antigua del trabajo, eh, del como el autoempleado esclavizado en su proyecto, ¿cachai? Yo creo que esa visión es una visión generacional igual. Las nuevas generaciones venimos con esta onda del emprendimiento un poco más flexible, más libre, ¿cachai? Yo creo que claro, el emprendimiento es mi propuesta rebelde, bien gestionada. eh, y la rebeldía tiene que tener esa convicción. Yo creo que la convicción igual te lleva a trabajar más, siempre a dar la milla extra, ¿cachai? Y yo creo que son etapas. La primera etapa yo creo que está bien, la avalo. O sea, creo que, y esto puede sonar un poco polémico, pero yo creo que al principio sí tenéis que sacrificar un poco tu calidad de vida, tu horario. No hay horarios, po, ¿cachai? Hay tareas y objetivos que cumplir. El horario, o sea, no, de partida ahí también tenéis que sacarte esa construcción del horario, po. Y ahí empieza otro tema, que es cómo articuláis tu vida, cómo lo compatibilizáis con otras cosas. Pero yo creo que está bien sacrificarse al principio harto, o sea, siempre, siempre. Pero mientras sea por una convicción tuya, me parece perfecto. No, no tengo un rollo con eso. Yo creo que sí hay cosas que te van a ayudar a regular mejor. Por ejemplo, el emprendedor tiene que siempre optimizar su energía. Eh, hay- yo creo que en el camino tú aprendís mucho a decir que no. A decir, no, esto no. Tengo que cuidar mi energía, soy una fuente de energía. No puedo tener fugas. No puedo tener fugas en cosas de repente familiares que no me corresponden. No puedo tener fugas con amigos que hablan de temas
que son tóxicos, que su energía no va conmigo, no puedo tener fugas alimentándome mal, tengo que dormir bien, ¿qué es primero, yo o el negocio? Mientras eso esté en gestión, en control, creo que está bien. O sea, medita, aliméntate bien, toma harta agua, cuida tu energía porque emprender requiere harta energía. Igual es difícil. No, difícil, po. O sea, tampoco es difícil hacerlas todas bien. Como que mantener un equilibrio que estoy así como, Sí. estoy durmiendo bien, estoy comiendo bien, o sea, estoy descansando correctamente, Sí. estoy diciendo que no a todo lo que tengo que Es decir un que poco no. idealista. Sí, bueno, quizá es un buen lugar a donde apuntar, Sí, sí. pero lograrlo, no sé. Yo creo que a mí tengo amigos que creen que yo lo logro y no lo logro. ¿Cachai? Es que, sí, Porque dicen, no sé, pues este weón corre, entrena y hace caleta de deporte, Le y hace hace un todas. montón de cosas, este weón la hace todas, pero yo también tengo mis fugas grandes Sí, de po. energía, po. sí, como buen idealista, eso está bien para que esté en el horizonte. Claro. Hacia allá hay que caminar. Hay una frase de Eduardo Galeano que me gusta caleta que dice, la utopía está en el horizonte, tú caminas 2 pasos, se aleja 2 pasos. Y entonces, ¿para qué sirve la utopía? Y Eduardo Galeano dice, para eso, para caminar. Tener un norte, tener un hacia dónde quiero, no tiene que ser perfecto, ¿cachai? Hay días donde, claro, un emprendedor joven que quiere comerse el mundo va a dormir mal, va a tener problemas. En el mundo del emprendimiento hay problemas tributarios, legales, de recursos humanos, con personas, gestión. Hay problemas bien grandes, pues, ¿cachai? Sí. Pero mientras tú seas consciente, yo creo que ya es un paso, ¿cachai? Y acá viene un punto que a mí me encanta, que es el tema del autoconocimiento en el emprendimiento, po. Cuando tú te autoconoces, sabes qué es lo que necesitas y en el momento en el que lo necesitas. Hay días que yo necesito serotonina, po. Necesito ver a mi familia y abrazarla. Eso es lo que necesito en ese momento. Hay días que necesito autorrealización, necesito avanzar en mis proyectos, en mis tareas, entonces ese día apago el celular y me meto ahí. ¿Cachai? Hay días que me siento con bajo energía, necesito hacer deporte, necesito salir a correr. ¿Cachai? Eso es autoconocimiento, po. Y yo creo que eso responde a tu pregunta. Autoconócete, así como no lo queráis hacer perfecto, porque a nadie le sale perfecto. En las redes sociales somos todos perfectos y mostramos todo lo que queremos mostrar, pero en el trasfondo, claro, ahora tú lo revelás y decís, claro, yo tengo mi fuga, lo encuentro normal, pues. Y ahora, el problema es que el que está afuera y te ve a ti y dice, oye, Ignacio tiene su empresa, el weón corre, viaja a Europa a las maratones y todo, sí, pero toma de Ignacio ciertas cosas, porque hay otras cosas que nosotros no vemos. Y eso está perfecto también, está súper. La vida es así, pues. Así es. No he conocido a nadie que tenga eso resuelto, la verdad. Es que además no tenemos nada, no podemos tener todo bajo control, po. O sea, No, pasan no, cosas y tienes que saber olvídate. poder ahí reaccionar y controlar un poco Mm. y tratar de salirte quizás a veces para tener más perspectiva de las Sí. situaciones, po. Solo Creo intenta yo. hacer un poquito, como tener esa visión orientada a la excelencia Claro. en ciertas cosas. Básicas, así como Sí. lo básico. Intenta llevarlo a lo básico, no sé, intenta comer bien. Bueno, un emprendedor viejo me va a escuchar y decir, este weón no sabe nada, pues, weón. O sea, tiene que matarse, tiene que sacarse la chucha, sí, estoy de acuerdo, pero ahí hay que regular y hay que buscar un punto de equilibrio, yo creo. La generación de cristal. La generación de cristal. Sí, sí. También quizás tiene que ver mucho con el estilo de vida que querés llevar. O sea, Sí. tú puedes emprender y ganar no mucha plata, pero si con eso estáis bien, vais a estar bien, po. Estás aportando. Cuando empezás a ponerte ambicioso o subís tu costo de vida, ya sumáis la necesidad de generar más Sí, y tenéis otro estrés. Y así, pues. Y también en la medida que la empezaba creciendo, Que no es tú mala. cargáis con los sueldos de las demás personas, po, Sí, que po. también el No, ingreso de su eso familia. es una presión. Es un temazo ese que Sí, tocaste, po. po. Es un temazo. Entonces, nunca voy a estar exento de problemas o de cosas que te sacan de ese equilibrio o te hacen como urgirte, po. Que no es malo, por ejemplo, eso que tú decís de aumentar tu costo de vida y de alguna forma meterte tú mismo en la presión, no es malo. O sea, ¿No? a mí me gusta el cortisol un poco. Lo siento, así como cuando siento que
De hecho, lo he conversado con mi socio. Mi socio me dice, no, tú eres el cortisol humano, el cortisol andante. Porque de alguna forma me gusta ese estilo de vida así como bien ajetreado, bien de hartas tareas, objetivos pesados, salir de mi zona de confort. A veces salgo de mi zona de confort, después vuelvo. Así ¿Y como... lo que te gusta es sentir Sí, eso o que si eso funciona te genera un ambas. shot de No, dopamina ambas, gigante, weón? ambas. Po. Porque tú decís, ya estoy arriesgando, estoy estresadísimo quizás, Mm. pero después miráis un mes después y decís, bueno, lo que logré por pasar eso, Sí. no No, sé. yo creo que ambas, ambas. La adrenalina del momento, de estar enfrentado a problemas, ¿cachai? De sentir que estáis creciendo. Yo creo que eso es súper importante para el ser humano. Hoy día he escuchado hartos discursos que reniegan de esa evolución personal y el crecimiento personal. Lo ven como algo pop, cliché. Claro, el tema, por ejemplo, de los libros de autoayuda. Como Sí. que yo era re malo para leer y empecé Mm, a leer hace 2 o 3 años, como ya más frecuentemente. mm. Y claro, por libros que recomendaban otros emprendedores y de repente me vi leyendo puros libros de autoayuda y fue como que antes era como estar leyendo esa weá, ¿cachai? Pero ¿por qué sentís que un emprendedor recomendaría un libro de autoayuda? Creo que tiene que ver con todo esto que estamos conversando. Es que por eso estoy sacando el tema, po. Sí, po. Porque tiene que ver finalmente con el autoconocimiento, po, que es lo que estás diciendo Total, tú. Entonces, total. eh, ya si nos ponemos a hablar de mí, yo miro mi versión de hace 5 años completamente diferente, pues, ¿cachai? Mm, Como decís tú, yo hoy día sé lo que necesito para suplir cada cosa que me hace falta. O sí, sea, dopamina, serotonina, oxitocina, etcétera. Yo sé perfectamente dónde encuentro eso. Y si hay un día que tengo que dormir más porque sé que es lo que necesito, bueno, me quedo sí, acostado y empiezo a trabajar un par de horas más tarde y el mundo no se va a acabar, sí. ni mi empresa se va a quebrar, ¿cachai? Mm. Pero ¿qué pensáis? Y por eso te pregunto, porque en el fondo está esta como visión como de, los libros de autoayuda, prefiero leer novelas, prefiero leer otras cosas, ¿cachai? Más interesantes, no sé. Está bien igual. Quizás, me imagino que tú igual eres bueno para leer, pues. Sí, sí, me gusta. Entonces, ¿tuviste algún momento como esa visión como de los libros de autoayuda y que se ha Sí, dado vuelta? sí, sobre todo en la época universitaria, po, ¿no? O sea, de leer a Chomsky, a, no sé, Montesquieu, a, a Tony Robbins, ¿cachai? Entre leer filosofía y poesía y tener como ese ego intelectual de que esto es lo que hay que hacer y no lo otro, hay que pensar y no, o sea, ese puente entre el A y B lo vi marcado en mi vida, po. No, yo también los libros de autoayuda no eran para mí y hoy día me veo igual que tú, leyendo harto autoayuda, que no me gusta el nombre autoayuda, no sé, podrían llamarse de otra forma esa categoría, amor propio. Podría entrar perfectamente en amor propio. Sí. Educación financiera, Sí. alimentación, Autogestión. autogestión, hábitos. Podría, y cacha que el tema es súper interesante, acá ya se pone un poco más interesante porque, claro, al principio tú te matáis, porque pagáis el plato de novato igual. ¿Cachai? No sabéis crear sistemas, no sabéis crear operaciones, no sabéis liderar equipo. Entonces eso te genera mucha más carga, es obvio, es que eso va a pasar. Entonces por eso yo lo acepto tanto como parte del proceso, ¿cachai? Porque al principio tú tenés que aprender después, cuando tú vais cachando un poquito más, tampoco estamos hablando de emprendedores de 40, 50 años que llevan 30 años, pero sí ya al tercer año, cuarto año, tú decís, chuta, esto que hacía yo, si creo un sistema que lo haga por mí, le puedo meter inteligencia artificial y le puedo meter gestión humana. Si gestiono ambas cosas y creo el sistema y estandarizo un proceso, esas 5 horas diarias que usaba me quedan libres, po. ¿Cachai? Y ahí entra tu pregunta, ¿qué hacemos en esas 5 horas? A lo mejor en esas 5 horas me dedico a algo que aporte más valor a otro sector del emprendimiento o algo que aporte más valor a mi vida. Quizás en esas 5 horas 2 para entrenar y 3 para estudiar. Yo, por ejemplo, dentro de mi agenda dejo estudiar, lo tengo como un bloque y lo tomo como parte del trabajo igual. Y eso también surge, al principio no tenía esa oportunidad, pero eso también surge a partir de esa comprensión, de que podéis sistematizar procesos, podéis crear una operación que funcione y que tú la vayas gestionando. Espectacular. Bacán.
Ya, súper interesante porque quiero llegar a un tema que es como, tú no estudiaste algo que tuviera que ver con negocios. No, ¿Tu socio? estudio marketing. Él estudió Mm. marketing. Ya, pero ¿cómo lo hicieron? Porque al final ya partieron con este tema de la crema con ¿Mm? cannabis. Y eso llegó a un tope en que ya Corto. no podían Sí, registrarlo, no se podían inscribir o como sí, legalizar, entre comillas. claro. Paradójicamente legalizar la crema de cannabis. Eh, entonces, ¿qué pasó ahí, po? Cortamos, pues. Cortamos. Claro, nosotros teníamos certificación de laboratorios, de laboratorios privados, de que el producto era inocuo. Claro. Pero no teníamos la más importante que era el Ceremi o ICP. Ahí hubo todo un tema, un laboratorio nos estafó, perdimos plata, nos metieron un rollo legal, ¿cachai? Eh, es un doble clic a esa otra historia, pero ¿cómo lo hicimos? Eh, claro, tú no estudiaste algo relacionado a negocio, pero si tú sabes gestionar, hay otra persona que te puede aportar a tu empresa eso que, por ejemplo, te lo da la carrera como tal, ¿cachai? Por ejemplo, si tú me preguntas de la ingeniería comercial, la ingeniería civil industrial, puta, espectacular, po. Si a mí me hubiese gustado, y además de eso emprender, no, espectacular, po. En la misma carrera tenéis todas las herramientas para hacerlo, para emprender, ¿cachai? Pero o casi todas, o debería tenerlas todas. Sí. Pero me pasa que he entendido que, por ejemplo, hay otra persona que puede hacer esa parte por ti, po. Y que tú puedes instruirte para hablar en el mismo idioma con esa persona, pero que la otra persona ejecute, po. Y nosotros medimos, gestionamos. Y tú instruirte en el área que más te gusta, que más compatibiliza contigo. A mí me gusta mucho el marketing. O sea, generalmente te dicen que los socios tienen que ser uno con el perfil más lógico, ¿cierto? Más racional, y el otro tiene que ser más creativo. Acá somos los dos más creativos, po. O sea, y se nota, po. En nuestra empresa se nota, po. O sea, en el marketing somos animales. Y en las otras partes ha sido donde hemos tenido que necesitar más ayuda, ¿cachai? Financiera, logística, operativa, tributaria. ¿Y cómo lo han hecho para conseguir esa ayuda? Al principio tú puedes contratar practicantes, que es una buena alternativa para un emprendedor. Tenés que saber seleccionar personas, que también es otra habilidad, de verdad la pongo en el podio, la habilidad de seleccionar personas. ¿Cuáles son tus tips Uf, para seleccionar personas? mira, yo te hablaba con un amigo de esto porque yo me equivoqué mucho seleccionando personas al principio. Yo como soy bien idealista, bien romántico, ya yo creo que al principio te diste cuenta, soy fácil que me vaya por la rama, ¿cachai? Yo al principio era, eh, si el weón tiene hambre y viene roto, lo quiero. Me sirve. Me sirve. Es de los míos, ¿cachai? Cuando digo tiene hambre y viene roto, viene dolido con la vida, po, weón. Viene a buscar una revancha ese weón. Lo vi en hartas personas. Y esa era mi métrica de tomar esa decisión. ¿Cachai? Pero mala. No estoy diciendo algo que recomiende. Ya. Eso fue mi parte más mala tomando esa decisión. ¿Cachai? Claro, había personas que venían con mucha hambre, muchas ideas. Se notaba de repente que venían dolidos, que querían salir de donde estaban, que querían algo más, pues, weón. Y me enamoraba, pues, weón. Me enamoraba, idealizaba también a esas personas, pues, weón. ¿Cachai? Este weón me va a resolver esta weá porque el weón viene, weón. Se va a subir a este barco y lo va a remar con la misma fuerza que nosotros y tal, me equivoqué. Me equivoqué. Hoy día, un tip, claro, es que después vas buscando cosas más técnicas, más, no sé, por ejemplo, su gestión del tiempo, su gestión del error, su relación con el error. Para mí es algo importante. ¿Cómo se comporta esa persona con el error? Si es una persona, por ejemplo, que tiene mala relación con el error, se va a frustrar y además cuando cometa un error generalmente no se va a hacer cargo del error.
¿Cachai? Lo va a hacer por un mecanismo de defensa, lo va a pasar por alto, pero de repente cuando te encontráis con personas que tienen buena relación con el error, de que saben que es parte del proceso y que además también se hacen responsables por las consecuencias del error y se comprometen con la solución, para mí eso es un puntazo muy importante. Y eso en la entrevista lo podéis cachar, po. Preguntando cosas, por ejemplo, dame algún caso donde a ti hayáis cometido un error y cómo lo gestionaste. Las relaciones interpersonales, igual, personas que se sepan comunicar, por ejemplo, dame un ejemplo, alguna discusión que hayáis tenido con una persona, alguna diferencia de opiniones y cómo lo gestionaste. ¿Cachai? Es importante para mí eso. Súper importante hoy día. ¿Qué más? Me gustan las personas intelectuales igual. Eso también lo podéis ver en la entrevista. Algo teórico. ¿Qué hacías en tus tiempos libres? Acá le estoy dando un tip a las personas que también buscan trabajo porque de repente en una entrevista te puedo preguntar algo nada que ver. ¿Qué deporte así? El qué deporte así dice mucho de tipo. ¿Te gusta el deporte colectivo, el deporte individual? ¿Es más solitario? ¿Sabéis que me he dado cuenta de que las primeras personas que yo seleccionaba estaban pintadas para ser emprendedores más que colaboradores? Sí, creo lo mismo. Totalmente. Sí. Yo elegía a puros buenos como yo. Exactamente. Y también pues, hay un perfil de persona que no quiere ser emprendedor, pero que es seco, pues, weón. Y con ese tenés que dar, pues, ¿no? Y ese te quita ese te da tiempo, te regala a ti tiempo. Te regala tiempo, tranquilidad, O sea, te devuelve tiempo. te devuelve tiempo. Porque eso. ocupa Claro, su tiempo en cosas que antes tú ocupabas tu tiempo. sí, po. Y su talento en cosas que no tenéis talento tú. Claro. Sí. Sí. En menos tiempo hace lo que tú así Sí, pues, ¿no? y lo hace mejor. Se optimiza mucho mejor el rendimiento en todo. En todo. Ya, después del tema de la crema, dijiste que lo habían estafado. Sí. ¿Quería hablar de eso o no? No, prefiero que no, porque ahí hay un tema legal con un laboratorio. Ya, entonces pasémoslo por alto. Lo pasamos por alto. Pero después de eso viene Fisiovis. No, eso ya era Fisiovis. ¿Ya? Y ahí empezamos a ver qué hacíamos, pues, ¿cachai? Quedamos sin producto. Cometimos el error de basar la marca en un producto. Y que eso es un puntazo para los emprendedores. Ese fue de novato. No lo leí en ni un libro. Y claro, fue de lleno. O sea, se acabó el producto, se acabó la marca. Y nos vimos en un problema con un laboratorio y no teniendo otro producto. Bueno. Y viviendo de eso. Y con gente dentro de la organización, no. O sea, si lo primero que estábamos hablando de que la calidad de vida y tal, en ese momento No existía. no, el peso que yo sentía, bueno, yo te juro, estuve una semana en mi pieza sin salir de la pieza, bueno. Una semana. Me costó. Me hice más resiliente que la chucha, sí. Esa fue una lección de resiliencia. Porque paramos el proyecto de nuevo. Porque hicimos... ahí entendí que era lo más importante de la marca, pues la visión. Vuelvo a la herramienta que me dio la antropología. ¿Para dónde vamos? ¿No? Sigamos con lo mismo, pero con otros productos. Y ahí conocí el mundo de los hongos adaptógenos. Y yo le decía a Lale, que es mi socio, y yo le decía, lo teníamos en formato gomita. Y yo le decía, falta un producto que cambie vidas. Necesitamos encontrar un producto. Empezamos a leer papers científicos. Nos metimos full en la ciencia. Full ciencia. Evidencia. Hicimos un proceso de recopilación de antecedentes científicos de productos que cumplieran esas características. Y encontramos los hongos adaptógenos. Y ahí ya, mucho aprendizaje anterior, el crecimiento fue mucho más rápido. Mucho más rápido, exponencial. ¿Y cuándo empezaron a vender online? ¿Las cremas previas ya las vendían online? Sí, pero poco. No sabíamos mucho de marketing.
era como más que lo más regalábamos, como que subsistíamos. Ya, ¿y en qué ¿Cachai? parte agarró fuerza eso? ¿En No, qué momento? cuando yo creo que aquí entra un punto de inflexión, cuando aprendimos a hacer contenido. Y cuando aprendimos a hacer contenido y cuando aprendimos a hacer anuncios, la cuestión explotó. Explotó. ¿Hace cuánto fue eso? 8 meses, 9 meses. ¿Y cuánto tiempo llevaban No, con las en ese cremas, momento? con las cremas duramos poco. No, pero por ejemplo con los hongos. ¿Cuánto No, llevaban? el hongo adaptógeno lo agarramos así de una ¿Ya? con ese conocimiento. Ah, ya, o sea, partieron con los hongos, Sí, que era como revivir la empresa. Sí, total. Y ahí clases de marketing, pero de anuncios. Y clases de creación de contenido. Bueno, esas dos cosas. Y, y ese fue el trampolín, po. Y mentoría, po. Podríamos hablar después de lo importante que son las mentorías para emprender. Sí, pues, obvio que sí. Sobre todo como tú decís que hay cosas que no se aprenden en los libros, igual la Sí, experiencia de los demás sirve, po. no mucho. Eh, ¿Y cómo aprendiste a hacer anuncios y contenido? Con el Oscar, po. El Oscar de Gringlas, Haciéndola. haciéndola. Sí. Bueno, compraron los cursos. Sí, vieron compramos un los cursos. curso que lo tenía hace rato, pero no lo había visto. Ah, lo compraste como en una oferta diciendo esto En me va a una, sí, servir. en una oferta Esto me va a en servir. algún momento esto me va a servir. Y quedó ahí. Y quedó ahí, yo creo que 8 meses, 9 meses, hasta que me vi en la necesidad de aprenderlo, po, ¿cachai? Porque entra otro punto. Yo había encontrado personas buenas que vieran lo financiero, habían personas que venían a hacer asesorías de la parte operativa, precios, fijación de precio y tal, pero no había encontrado a alguien, sí contraté muchas agencias antes. Ya. Y freelance, personas freelance para que hicieran los anuncios publicitarios. Y no me funcionó, po. Mm. No me funcionó. Entonces yo dije, no, este es algo que yo tengo que aprender. Mm. Y de verdad yo creo que todos los emprendedores que están en el mundo digital tienen que saberlo. Delegarlo es muy difícil. Sí, Es muy difícil. estoy de acuerdo. ¿Y por qué crees que la agencia no funcionó? ¿No funcionaron? ¿O los freelance? No sé. Las agencias generalmente tenían métricas que le importaban a la agencia y no al dueño de empresa. Las impresiones, eh, los clics. Hoy día creo que una de las métricas más importantes para el emprendedor es el costo por adquisición de clientes, po. Eso te va a determinar, y cómo se balancea, eso va a determinar tu rentabilidad y va a determinar cuánto voy a invertir, po. Hasta dónde voy a invertir, hasta dónde voy a llegar. Nunca ninguna agencia me habló del costo por resultado. Ninguna. Ningún freelance, nadie me habló del costo por resultado. Eso lo aprendí con el Oscar. Sí, es verdad. Claro, y cuando uno cachai, las agencias hacen cosas que ahora que tú ya sabís, es como, pero obviamente si hacía eso iba a vender harto. O como que, no sé, podía tener hartas impresiones. Sí, las agencias, claro, ahora nunca me topé con una agencia así que llegara a eso, pero me imagino que sí hay agencias que sí hablan de costo por resultado y tal, y de alguna forma si el emprendedor no sabe de métrica, que tampoco es tan difícil, tenéis que darle unos días, pero si el emprendedor no sabe de métrica es fácil que lo engañen, po, que lo Puede hagan ser. leso. Sí, Puede es ser. súper fácil. Ya, entonces partieron con los hongos, empezaron a aprender cómo hacer anuncios. En meta. Eh, Ahora, ¿cuál es el equilibrio entre asesoría o mentoría versus también gente que tenía en la empresa? Ustedes hoy día son 2 socios y Mm. tienen ¿cuántas personas? Somos en el equipo como 7 personas, 6, 7 En personas. total son 7 Sí, personas. Sí. ¿Y esas personas cubren esas áreas? Sí. ¿O esas áreas las ven ustedes pero se van ¿Cuál es área? mentoreando? ¿Cuál es área? Por ejemplo, no sé, finanzas. No, finanzas tenemos una chica que Ah, es ya. tremenda. Sí. Sí. Ya, Despacho hay un chico igual que es aplicado. ya. Cada uno tiene ¿Qué, su qué más tenéis? community manager, ¿Ya? desarrollador web. ¿Ya? Que es otro tema también porque nosotros, el Shopify es súper fácil de gestionar, pero no somos, faltaba alguien más ¿Ya? que supiera un poquito más de meterle código, instalar ciertos plugins,
hacer cierta, para que la parte operativa funcionara bien y el descuento del inventario sea correcto, hiciera ciertas desencadenantes, ¿cachai? Condicionantes dentro de la operación por dentro de la página. Y él está ahí, pues, está actualizando. Tenemos un diseñador igual. El diseñador, me gusta trabajar con él igual porque estamos con él filosofamos. Está así, yo ahí me siento con el diseñador y el community manager, yo me siento ahí en mi equipo, Claro, tu zona de confort. mi zona de confort. Sí, Buena. sí. ¿Y cómo han escalado las ventas desde que aprendieron a hacer anuncios? O sea, metieron en ese mundo. Estudiando harto, tomando mentoría. ¿Cuánto escalaron? ¿Cuánto vendían al principio? Al principio vendíamos 4 millones, 3 millones, Hay 4.000 gente dólares. que con eso está perfecto en todo caso. Sí, pero... Pero tú que necesitas... No, y más había que baja eso. rentabilidad, po. Había, Ah, así con poco volumen, se encarecía más todo, po. claro. Entonces estábamos ahí como... El desafío fue escalarlo, po. Escalarlo y seguir siendo rentable. Y ahí, claro, empecé a aprender cómo subir el presupuesto, empecé a estudiar qué tipo de anuncios funcionaba mejor para la audiencia. Ahora hace poco lanzamos una cuestión que es súper entretenida porque era un riesgo, que era jugar con este tema de la callampa, con el tópico de la callampa. Y no, ahí explotamos. O sea, no lo hacíamos, po, ¿cachai? Sí. Empezamos a hacer anuncios, videos, queriendo ser como todos, queriendo ser muy científicos, muy formales, casi farmacéuticos. Entonces algún día yo dije, no, esto no va con la visión, pues, ¿cachai? Nosotros somos rebeldes, juveniles, jóvenes, disruptivos, creativos, y propuse eso. Propuse, oye, ¿y si hacemos la campaña de la callampa? Y todos me iban mirando así como... Y yo dije, pero, mira, no sé qué va a pasar, pero algo va a pasar. Solo hay una forma de saberlo. Sí, po. Solo teníamos que intentarlo. Y la reacción de las personas fue espectacular, po. Espectacular. Pasamos a ser una marca simpática, po, ¿cachai? Como, puta, además de hacerme bien, estos buenos me hacen reír, po, weón. No, lo encontré como bien interesante porque ahí había que establecer un límite. Sí, po. ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde le cae bien a las personas? Claro, y es un temazo porque también estáis vendiendo un producto que bien se puede vender en una farmacia. O sea, igual hay un producto que estáis consumiendo, ¿cachai? Que estáis ingiriendo. Sí. Entonces, ¿hasta qué parte se confunde como esa buena onda y la talla con una empresa que está haciendo un producto serio, pues, ¿cachai? Ahí tenéis Hay un límite, hay una delgada línea roja, yo creo. Sí, pues ahí tenéis que equilibrarlo, po. ¿Cachai? Nosotros la marca, con el laboratorio que trabajamos ahora, hacemos bien participa el laboratorio para que le dé ese contraste, po, ¿cachai? Para no irnos solamente a hacer reír y ser una marca meme, también publicamos papers científicos, avances. Tenemos una persona que está encargada ahí de buscar siempre ese conocimiento, ir actualizándolo. El laboratorio también hace la pega, ¿cachai? De ir actualizando siempre la información. Entonces, intentamos comunicar ambas partes, ¿cachai? O sea, tiene que haber un equilibrio. El tema, yo me cuestioné lo que tú estás mencionando. Ese tema tiene que estar regulado. Regulado por una contraparte que sea excelente, profesional. Bueno, ya partieron vendiendo 4 millones, empezaron a hacer anuncios. Sí, pues pasamos a 15. Espérate, ¿y cómo partiste con la inversión en anuncios? ¿Partiste así temeroso, de a poquito? Sí, pues, no, como todos, pues. ¿O llegaste? No, más encima, ¿En qué momento empezaste a meterle ya más volumen de plata? cuando empezamos a ver el costo por resultado más optimizado, pues. Y cuando encontré los anuncios que eran los que había que meterle fuego. ¿Cachai? Por ejemplo, me encontré con tipos de videos que funcionaban, que performaban mucho mejor que otros, po. Y eso fue puro testeando. Y a eso ya yo dije, y ahí me sentí más confiado para esto le gusta a la gente. ¿Cachai? Ojo, hay gente que no le gusta. Lo he así como llevado a números, deben ser 1 de 10.
Siempre va a haber gente que Normal. no le gusta algo. Siempre hay gente que Normal. va a comentar algo. Y aún así Contra. sirve. He aprendido a quererlos. He aprendido a quererlos porque, claro, antes decía, pucha, qué lata, weón, la gente amargada, ¿cachai? Pero después dije, no, pues, weón, está comentando mi publicación, me sirve, pues. Dale nomás. Eh, Hicimos un proceso, un protocolo de cómo responderle a ese tipo de personas también, con el community manager. Cómo gestionar eso también. Nos hicimos también expertos en gestión de crisis en ese sentido. O sea, no sé si experto, pero para lo que era, Claro. aprendimos a gestionar ese tipo de comentarios. Pero, claro, pues ahí ya me agarré más confianza con el administrador de anuncios y empecé a meterle más lucas, pues. Ya, entonces de los 4 millones pasaron a 15. Mm. Ese fue como Un un, primer salto. un primer salto. Sí, pues. Y eso empezaron a mantenerlo y se quedaron hasta el No, siguiente salto. ya después pasamos directamente a 30, pues, de una. Bueno. El otro mes. Ya. Es que ya cachaste cuál era el botón que había que apretar, pues. Ya, y le mandaste Le mandé con más. todo nomás. Le mandé Fuerte más. y derecho. Sí, fuerte y derecho. Ya. Y con acompañado de esta chica financiera que de alguna forma me da esa tranquilidad, ¿cachai? Como yo le presentaba las métricas, los números, ella tenía una visión un poco más global de las fugas operativas que teníamos y el tema de los envíos, ¿cachai? Y ahí ella me transmitía esa tranquilidad. No, dale nomás, ¿estamos bien? Sí, estamos bien. Me iba actualizando, ¿cachai? Así va el punto de equilibrio, así lo estamos llevando, estamos dentro de los números azules todavía. Bueno. Entra un punto súper importante, weón, que es cuál es el objetivo. Tú puedes vender en grandes volúmenes con publicidad y ganar cero. ¿Qué nos pasó? Tu empresa vende 40 millones, pero en el número final te quedaste con 500 lucas. Pero si tú tenías un producto de recurrencia, pucha, yo te recomiendo que lo hagáis. Porque la segunda compra de ese cliente, generalmente el costo de adquisición o no lo tiene o es mucho más bajo. Y te quedáis cuando tú apostas a eso, la experiencia de tu marca tiene que ser buenísima. El envío tiene que ser rápido, el producto tiene que ser bueno, la comunicación el soporte del postventa tiene que estar activo, tiene que ser toda la experiencia buena. ¿Para qué? Para que tú sabes que, por ejemplo, no sé, el producto te cuesta 15, 20 y lo vendía a 30. Y tú en costo porque para la gente que no sabe, tú con Meta prácticamente compráis clientes, po. Esa es como la lógica más, si lo tuviéramos que conceptualizar. ¿Cuánto te cuesta el cliente? No sé, me cuesta 10 lucas. Y tú decís, puta, el producto me cuesta 20, no gané, pues. Ya, pero ¿y si esa persona te compra el producto y lo vuelve a usar? Es un método de adquisición de clientes, pues. Entonces, si estás en fase de adquisición de clientes, invierte. Y despreocúpate un poco de la rentabilidad. Claro, ahí entra el otro término importante, además del CPA, que es el costo por adquisición, que es el LTV, que es el Lifetime Value, que en el fondo es cuánto va a gastar en tu tienda un cliente en un periodo de tiempo, no sé, en un año, por ejemplo. Sí, Entonces, si hace un pedido de 20 lucas y no ganaste nada, pero hace 5 pedidos en el año y son 100 lucas, pues. Entonces, el costo de adquisición ya lo pagaste la primera vez, pero después empezáis a rentabilizar. Pues esa es la lógica que sostiene la idea de comprar clientes hasta tu máximo incluso, o incluso más allá, si queréis ser más agresivo, con tal de comprar el cliente. Claro. Y de ahí apostar todo a que la experiencia sea tan buena para que te vuelva a comprar. Totalmente. Tu experiencia tiene que ser buena. En esa técnica, ¿cierto? Sí. Una vez escuché a un emprendedor que decía que la mayoría de los emprendimientos fracasan al tiro porque quieren ganar al tiro. Y de alguna forma igual es verdad porque cometimos ese error. Lo que generaba la empresa sacábamos. ¿Y para qué? No tenía sentido. ¿Cachai? Entonces, claro, si eso tú lo reinvertís y tú generáis tu base de datos, tu lista de correos, la vais creciendo, podemos hablar de eso igual que es súper interesante para los emprendedores, que es el tema de la comunicación masiva e instantánea.
lo potente, lo poderoso que es eso. Mandar un correo a 10.000 personas. Lo poderoso que es subir un Reels y que tenga 200.000 reproducciones. Antes no existía esa posibilidad. Bueno, imagínate 200.000 personas escuchando lo que yo estoy diciendo. Claro. En un estadio. O sea, sería un estadio, serían 3 estadios, 4 estadios. Sí, po. Ese es el poder, po. Y quizás escucharían re mal además. ¿Cómo? Quizás escucharían re mal, ¿no? Ni siquiera No. podrían entender lo que estoy Sí, diciendo. po. No, ese es el poder de la red. No, cuando yo lo entendí así Sí, po. dije, acá hay que estudiar, po. Claro. Esto no lo quiero delegar. Sí. Mira, hablamos antes y quiero ya como para ir cerrando y sacando como cosas que puedan ser interesantes para los emprendedores o para la gente en general, po. Conversamos sobre el tema de el equilibrio entre, o sea, llevar la vida que querís llevar, po. O sea, el equilibrio entre trabajo y otras actividades, ¿cachai? Y otras cosas que a ti te gusta hacer. Sí, po. ¿Cómo vivís tú eso hoy día? Porque también lo hablábamos antes fuera de cámara, y lo hablamos también antes, acá, que no es tan fácil, po. O sea, tú decías que había otra generación previa de emprendedores que se matan trabajando. Y que quizás nuestra generación, no quiere hacer eso. Sí, po. Valora más su tiempo Sí. para sus cosas personales. Dijiste que en la entrevista preguntabais si leían, si es que hacían deporte, ¿cachai? Entonces son cosas importantes. ¿Y cómo eso tú lo hacís en tu vida? ¿Cómo lo hacís hoy? ¿Y cómo pasaste de estar estresado una semana o estar, no sé, muy mal una semana entera en tu pieza a tener hoy día un emprendimiento que te permite tener tus tiempos libres, po, o tener tu espacio para otras cosas que no son netamente el trabajo? ¿Cómo lo hacís? O sea, yo creo que sí o sí me sentiría irresponsable si te digo que no tenés que matarte trabajando al principio. Sí o sí tenés que hacerlo. Y sabes, no sé si al principio, weón. Ojalá siempre, ¿cachai? Pero distribúyete bien. ¿Cómo lo hago? Defino bien mi rol en el negocio. Hoy día mi rol es comunicar. He aceptado muchas entrevistas este último tiempo. Antes no me daba ese tiempo, ¿cachai? No era parte de mi gestión, de mi trabajo, de mi cargo. Hoy día sí. Entonces tengo el rol claro y cuando tengo los objetivos también claros, y entonces puedo agendar mucho mejor, programar mucho mejor. ¿Cachai? Por ejemplo, hoy día mi agenda, no sé, puede gestionar implementación de inteligencia artificial en proceso operativo. ¿Cachai? Pero doble raya en gestionar, porque hay otra persona ahí y mi pregunta, o sea, mi tarea es hacerle seguimiento. Después, no sé, grabar contenido para redes sociales, ¿cachai? Mi día favorito, el jueves. Trabajo por bloques, trabajo caleta por bloques, ¿cachai? Lunes en la mañana finanzas, precio, finanzas y contabilidad. ¿Cachai? Después, en la tarde, lunes, marketing y community manager. ¿Cachai? Y jueves solamente contenido, porque cuando tú sabes qué es lo que más aporta, qué es lo que tú haces que más aporta a la organización, a eso dale un día completo. Y el jueves, el día completo, el jueves me encanta. ¿Cachai? Y cómo yo lo llevo, por ejemplo, eso a la práctica con otras cosas. No, yo creo que en la vida hay cosas que tú no te podés despreocupar. No sé si tenés una pareja, tu relación de pareja, ponlo también como prioridad. Cosas que para ti son importantes. Jugar fútbol, a mí me gusta mucho jugar fútbol, puta, me dejo el espacio, ¿cachai? Como lo conversamos detrás de cámara, si hay un día que no rendí bien, trabajo hasta más tarde. Yo no sé, ese weón que por ejemplo apaga el computador a las 8 y se apaga el computador. Pues no, de repente en el computador a las 10, 11 de la noche. Es que me gusta, po. Me gusta. Ahora me toca tomarme vacaciones, pero no sé si me las quiero tomar, ¿cachai? Como... Igual va a estar ahí medio pendiente. Sí, pues, pero también porque ¿qué voy a hacer, weón? ¿Sabes? Sí puedo hacer otras cosas, pero ¿qué? O sea, ya hago deporte, ya... Podría hacer más deporte, sí, Claro. podría hacer eso más, ¿cachai?
Veo a mi familia, a mi abuelo, mi mamá, que son súper importantes para mí, mis hermanos, los veo, me comunico con ellos. Quizás por ahí también podría reforzar un poco más esa área, pero a mí me gusta, respondiendo a tu pregunta, verlo por áreas. ¿Cachai? Por ejemplo, ¿cómo estoy familiarmente? Bien, ya. Entonces, estamos bien con ese tiempo, sí. Necesito más ese cariño, necesito más, ellos necesitan de mí. Ya, organizo mejor todo para que ponerle un poco más de tiempo. Yo creo que eso, mucha organización, sobre todo organización, sí. Era un punto también importante que me gustan las personas con las que trabajo, la organización. Mm. Sí, interesante. Eh, Como decís tú, pues, hay cosas que... O sea, hay cosas que no compra la plata, po, como la salud, Sí, ¿cachai? Como, no sé, po, los lazos con tu familia, sí, con tus seres queridos, con tus amigos, y eso tienes que alimentarlos, po. Tienes sí. que invertir en ellos, po. Se construyen igual. Claro, entonces te puedes estar yendo a la raja en tu negocio, pero si tenés todo lo demás quebrado, Mm, sí, no po, vas a ser feliz, po, weón, sí, po. ¿cachai? Ahí volví de nuevo a la pregunta inicial, ¿qué querés tú, po? Sí, Cuando yo me imagino mi vida, o sea, ¿cuál es mi visión, por ejemplo, del éxito? Eh, Está dentro de eso, buenas relaciones. Que las personas que yo amo puedan confiar en mí, se puedan apoyar en mí, ¿cachai? Yo estar para ellos. Para mí es súper importante eso, va. mm, No sé, un cuerpo sano. Puede ser una tontera, ¿cachai? Pero hace 2 meses dije no voy a tomar más copete. Y, y bueno, me estoy cumpliendo, pues, ¿cachai? No era un weón copeteado todos los días, pero ahora que lo veo, yo digo, weón, tomar todos los fines de semana es harto, pues, weón. sí, Ahora que estoy fuera lo veo y yo decía, weón, ese era el estilo, es harto, ¿cachai? sí. ¿Y ahí qué pasa? Por ejemplo, y un ejemplo que responde a tu pregunta. El sábado y el domingo te despertáis con más ánimo, tenéis más energía. Soy sin duda mucho más productivo. Y productivo no solamente hablo de trabajo. Hablo de la dosis que necesitáis de dar abrazos, de darte el tiempo de cocinar algo que te guste, de ordenar tu casa, eh, de repartirte vos, Sí. ¿cachai? Entonces, ahí tenéis como un pequeño ejemplo de cómo esas decisiones que tú vais tomando te van determinando el resultado y qué también te sentís tú con eso. Claro. Claro, te ayudan a llevar un equilibrio finalmente. O sea, no se trata de trabajar hasta las 6 y cerrar el computador. Quizá hay un día que hay que trabajar hasta las 11. Sí, pues. Pero sí tenéis tu bloque asegurado de hacer las cosas que necesitáis hacer Sí, y que no tienen que ver con trabajo. sí. Eh, sí, pues yo creo que todo tiene que ver con un tema de prioridades, como decís tú Sí. también, como qué es lo que tú querís. Mm. Eh, y a veces es difícil ponerse como meta, así como quiero un cuerpo sano. Como que a la gente quizá no se lo plantea como que un posible objetivo. Ah, sí, sí, Quizás sí. es más fácil decir, cuando sea viejo no quiero estar solo. Ah, claro. Entonces, Darle ¿cómo vuelta. hago para no estar solo cuando sea viejo? Bueno, Oh, hoy día me preocupo. Mm. No quisiera estar enfermo, ¿cachai? Claro. ¿Cómo lo hago? Ah, bueno, entonces hoy día tengo que preocuparme de mi salud, de hacer deporte, de salud mental, ¿cachai? Y quizás ver como lo que no quiero es una forma más fácil de ver lo que sí debería trabajar. Sí, sí, Porque yo no sí, creo que total. alguien diga, objetivos para este año, comer más sano. No sé, vos quizás tenía el objetivo de conocer un país, viajar a algún lado, ¿cachai? Sí, po. Otras cosas. Y quizás pasan a un segundo plano estas cosas porque también muchas veces yo creo que quizás las asumimos. O sea, tengo mi familia ahí, mis papás están cerca, mis hermanos están ahí, Claro. ¿cachai? Cerca también, en cualquier momento los puedo ver. Pero quizás los veo una vez al mes Es y peligroso. quizás para ti eso no está tan bien. Pues. Es peligroso Entonces, dar por hecho. sí, pues, porque la vida se acaba así. Sí, sí, es total. Entonces, quizás es mejor, o sea, es un buen ejercicio tal vez, ver lo que no quiero hacer cuando sea viejo. Sí, no, Para total. despertar estas cosas que a veces están medio dormidas y que no cachamos. Sí, po. Sí, cacha que yo sí me lo planteaba como objetivos, po. Así, por ejemplo, entonces, tener un cuerpo sano,
Pero también porque tú he estado en el otro lado, po, Claro. ¿cachai? Yo creo que está bien equivocarse y tocar fondo en cosas. Es espectacular, Sí. es espectacular. No... Todo en exceso es malo, incluso privarte exceso. Escuché una vez por ahí. Y quizás el exceso sea un punto de inflexión hacia tu nueva vida, po, weón, hacia tu nueva versión, pues, ¿cachai? Entonces, como tú decís, claro, hay un punto donde lo negativo también te puede traer algo positivo si es que sabéis cómo gestionar. De nuevo, siempre, sabéis cómo gestionarlo. Eh, en algún momento yo sentí, por ejemplo, que no llamaba tanto a mi abuelo, que no le iba a ver. Lo empecé a agendar. En mi agenda estaba así como 20 minutos de oír a mi abuela. Y, weón, oírla presente, estando presente. Weón, cierro el computador, no me distraigo. Es mi momento igual, pues, ¿cachai? Mm. Como la llamo, la escucho, mi abuela, bueno, va a hablar, entonces habla, la escucho y no tengo interrupciones en ese momento, entonces, y si las tengo, le digo. Pero como está agendado, no las tengo. Entonces todo se hace más, la organización te lleva a que todo se hace más presente, ¿cachai? Sí. Como dice Tim Ferriss en la ¿Ya? semana laboral de 4 horas, la rutina te hace libre. Sí, La rutina te hace libre, po. sí, totalmente, pues, weón. Eso es muy Sí. poderoso, po. Deja de complementar con una frase que dice, la libertad no es más que elegir lúcidamente de qué quieres ser preso. Sí, muy cierto. Preso vaya a ser. Sí, De tu idea, pero elígelo tú. claro. Es como lo más cerca que vais a estar de la libertad. Elige tú de qué querés ser preso. Sí, interesante. Oye, ¿qué consejo podríais darle en base a todo lo que has pasado en tu vida de emprendimiento? ¿Qué consejo le podríais dar a alguien que quiere partir emprendiendo? Mm. Que trabaje en sí mismo, primero. Que sepa escuchar, yo en lo personal me he tenido que convertir en una persona súper flexible igual. Saber negociar ciertas cosas, ideas, que sobre todo sepa escuchar a personas que ya han caminado el camino más largo, eh, que le tome el valor que merece eso, los consejos de alguien que te quiere, de alguien o a lo mejor incluso alguien que te tomó cariño, weón, que te tomó cariño, que es un emprendedor más viejo y se identificó contigo, weón, escúchalo, escucha a tu equipo, escucha a tu pareja, trabaja en ti, po, en eso. Y lo segundo, trabaja en ti, en tu orientación al desarrollo, po. Lee o escucha podcast. Mm. Orienta tu vida hacia avanzar, weón. Llénate de pasión, llénate de hambre. De verdad, eso a mí es un tema que incluso hace que se me paren los pelos, po, weón, porque la pasión yo la veo en las personas, la siento. Cuando veo a un weón apasionado que weón vibra con la weá. Sí. Yo creo que todo el que emprende tiene que tener eso. Porque cuando tú, por ejemplo, estás ahí, no sé, estás ahí haciendo weas que no te gustan, lo estás pasando mal y la wea, eso es lo que te sostiene, po, weón. Mm. Eso es lo que te sostiene, la convicción, la imaginación, Claro. proyectarte tú, cómo te querís ver en 2 años más, cómo te querís ver en 3 años más, qué querís hacer de tu negocio, ¿cachai? Sí. Bueno, ese es mi primer consejo, que incluye hartos consejitos. Eh, Otro, aprendan de marketing. Sí, aprendan de marketing, siempre, siempre. No conozco otra forma. No sé si se pueda. No conoció a uno que le haya ido bien con un negocio, ¿cachai? Y que no haya tenido o un equipo de marketing fuerte o él un pilar en su mercadotecnia fuerte. Eh, Hay libros, po. Hay podcast, el podcast del Oscar, donde estáis tú invitado, weón. Yo lo vi, antes de conocerte lo vi, pues, weón. Claro. Aprendí de ese. Claro. Y ahí nace un tercer consejo, weón. Que es, sé valiente, atrévete. Háblale.
a esas personas que tú veis que están muy lejos, háblale, weón, si eres valioso, tenéis harto valor que agregar. Háblales, ¿cachai? Alguien se puede interesar por ti, aprenda a que te digan que no. Sí, po. Aprende a recibir un no, gestionarlo bien, que no te hunda. Eso te va a permitir, si tú tenías una buena relación con el no, te va a permitir tocar hartas puertas y una de esas se abre. Y conocí gente bacán y de nuevo la gente yo creo que siente, el otro emprendedor, el que está al frente tuyo, siente que tú venís con una visión para aprender. Sí, po. O venís con algo también para aportar. O sea, se reconoce también en ti, po, o sea, se identifica. Se identifica en ti, sí. Sí, dicen por ahí que los emprendedores vamos a recibir un montón de no, Sí, po. pero que necesitamos un solo sí. Y ese sí puede cambiarlo todo. Sí, po. Entonces, claro, acostumbrarse al no y a equivocarse. O sea, todos los humanos nos equivocamos, pues si equivocarse es parte del aprendizaje, pues, hay que normalizar un poco y dejar de ser tan culposos. Somos una sociedad súper culposa, así como, oh, la cagué, puta la Palpico. weá, no, weón. Soy el peor. Oye, ya, si todos nos equivocamos, pues, nadie nace sabiendo. Mm. Hay una frase de Mario Alonso Puig, no me acuerdo bien el apellido, pero dice que te enamores de la posibilidad. Sí, pues. Sí, yo creo que eso es importante, weón. Si soy emprendedor, enamórate de tu posibilidad, po, weón. Imagínatelo. A veces cuesta, weón, pensar en grande. Sí. Imaginártelo en grande. Sí. ¿Cómo se ve? ¿Cuáles son los colores, los matices de ese pensamiento, de esa imaginación? Pero sabéis que esa weá tiene un poder tremendo, po. Entonces, como me da la sensación de que eso de enamórate de de eso que te imaginaste, weón, como un niño, po. Sí, pues. Cuando se obsesiona con una idea y juega en el proceso. Sí. Quizás una forma de visualizar mejor dónde querés llegar es conectarte con gente que ya está ahí, pues. Sí, po. No, Porque clave. tú lo ves y tú decís, yo quiero eso, Sí, po. yo quiero lograr ¿Y eso. cómo lo hizo? Claro. Además, tenéis la opción de preguntar cómo. Sí, po. No es solo No, imaginación. sí, buen punto, weón, tocaste. Sí. O sea, a mí eso me cambió la vida, en ese sentido, como en términos de para dónde quería apuntar con el hecho de ser emprendedor. Yo cuando vi a alguien que hacía algo que todavía no lo hago, pero para dónde quiero llegar, fue como, yo quiero vivir así. ¿Tú tenías algún mentor? ¿O hubieron ciertas personas que...? O sea, de partida mi papá es emprendedor. Ya. A él acudo cuando, o más al principio sobre todo, cuando era como, puta, tenéis tantas opciones y todas pueden ser buenas y malas. Acudí muchísimo a mi papá al principio, sobre todo al principio. Hoy día lleva cada vez menos, porque también hay generaciones diferentes, estamos en negocios diferentes. Sí, El po. negocio de él es muy distinto al mío. Eso cambia caleta. Entonces como que ya no conectamos por ese lado tanto. Pero mi papá tiene un primo, que yo le digo primo, pero en verdad es como un tío en segundo grado, que él vive en Australia y cuando yo lo conocí y vi cómo vivía y cómo trabajaba, ahí yo dije, no, esta es la weá que yo quiero. Y esa weá me dio el hambre para hacer lo que fuera, para emprender y lograr vivir. O sea, yo hoy día siento que estoy perfecto donde quiero estar Qué y bacán. donde puedo estar. Entonces, estoy conectado con eso, pero nació de ahí. De ver a alguien que ya lo, Sí. de ver a alguien que ya lo tenía, Sí. que resolvió el acertijo, ¿eh? Sí, po, que me hizo ver que es posible. Yo Oye, dije, no. si él pudo, yo puedo. No hay nada, no hay por qué, no hay una razón por la cual yo no podría hacerlo, si él pudo hacerlo. No, potente, po. Potente. Busca Entonces, referencia. sí, po. Sí, y claro, y si podí conocerlo, acercarte y Pregun- mejor aprender cómo lo hicieron o Sí, preguntarle, preguntar. mejor aún, po. Sí. Yo creo que uno tiene que saber guardar silencio en momentos cuando está ahí con ese tipo de personas. Sí, Cállate y escucha. hay que aprender a escuchar, Sí. más que hablar. En ese contexto, si estás en una conferencia o con tu equipo, weón, No, claro. habla, lo que queráis. Pero si estás ahí con una persona que está donde tú querías estar y, y esa persona resolvió un acertijo que hoy día es tu desafío, weón, cállate y escucha. Mm. Y pregunta también, Sí, puedes preguntar.
Claro. Generalmente a esas personas les gusta eso, les gusta que tú les preguntís, como por ejemplo, oye, ¿cómo lo hiciste? Y Sí, cuentan su historia, sí, ¿cachai? sí. Generalmente las personas son bien abiertas con eso, Mm. con esos temas, así que yo creo que es un tema que los emprendedores tenemos que aprovechar, pues bueno, Sí, totalmente, sí, estoy de totalmente. acuerdo. Eh, Oye, ¿y mentorías que has tomado? Mira, tomé una Aprovechemos, con, aprovechemos de pasar el dato. tomé una de, mira, el circuito de mentoría ha sido así. El Oscar, primero, creo que fue el de 0 a 4, po. Buena, 0 a 4. buena. Sí, po. No sabía eso, bacán. No, no, así como mentoría particular, no. No, 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 perdón, me equivoqué. Tomé el curso con él, Ah, ya, ¿cachai? ya. Después, claro, tomé una mentoría contigo, po, weón. De esa fue de 4 a 15, parece. Ah, mira. ¿Te acuerdas qué hicimos en el administrador de anuncios? No me acuerdo particularmente qué hicimos. O sea, varias cosas, Hicimos pero una campaña de CBO. hicimos una campaña de Sí, CBO y hablamos sobre la distribución del presupuesto también. sí, po. Estaban gastando mucho Weón, clave. en Bofu. Sí. Estaba No, desequilibrada, perdimos mucha plata. estaba desequilibrada la distribución entre los distintos Ya públicos. me acordé. Estaban botando, estaban quemando Weón, plata, pero como locos. perdimos cuando en Esos eran esa los meses que estaban vendiendo mucho y ganando nada, po. sí, no, y en esa mentoría contigo me di cuenta de que ese mes perdimos como 3 palos. En una campaña, weón, que no generaba nada. Claro, ¿Te podrían no acuer- haberlos gastado y haber sido utilidad. No, y podría yo no haber tomado esa mentoría contigo y Sí, seguir gastando esa weá para el otro mes, ¿cachai? claro. Sí. No, contigo. ¿Qué otra mentoría hemos tomado? No, así como. Me comentaste de haber tomado una también con... No me acuerdo, no me sé el nombre de la persona, no lo conozco, pero tenía que ver con finanzas, creo, o algo como Ah, más interno. sí, 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 con el Winnie. El Winnie es un emprendedor que está en el... No sé si weón tiene hartos negocios, weón. De hecho, a mí me llamó la atención esa weón. Este weón tiene 6 negocios, weón, y todos funcionan. ¿Y cómo vi este weón? O sea, eso fue mi primera... Sí, po. mi y lo mismo, pues, weón, le hablé. Oye, ¿cómo está? Y la weá, weón, le encantó la idea. Y ahí me comentó que su fuerte era las finanzas, po. Bueno, Y no, el weón, a cagar simpático, fue para el DEPA y nos hizo una masterclass bueno. de finanzas, weón. Abrió un hilo. Los emprendedores, los mentores siento que abren un hilo. Mm. Porque después de esa mentoría con el Winnie, busqué a una chica financiera. Y ya yo con mucha más claridad de cuáles eran los temas que había que trabajar con ella. Claro, claro. Y contigo exactamente lo mismo, pues, bueno. La mentoría abrió un hilo y ahí de ahí para adelante ya tenéis más claro el panorama. Si voy a trabajar en esto. Graba las mentorías, toma nota, háblale a Sí. los mentores, júntate con ellos, graba podcast con ellos. Sí, o sea, mentoría, un mentor suena como algo demasiado grande, weón, pero finalmente alguien que quizás ya pasó por lo que Sí, tú estás weón. pasando, si esa es toda la weá. Sí, Si weón, y esa weá vale tiempo, weón. sí, pues, obvio. O sea, para ti es plata, es tiempo que te estás ahorrando, ¿cachai? Weón, O sea, lo que quizás yo resolví en un año, weón, tú lo resolviste en una hora, en weón. una Porque clase. lo conversamos y lo cachaste y fue como, ya listo, entonces chao nomás, Sí, po. weón. Sí. Así que bacán. Mentorearse es clave. Es clave. Es que siempre hay que saber cuándo tomarla así. Sí, po. No te vayas a mentorear, weón, si todavía no has pasado esto va por etapas, po. Mm, ¿Para qué te vayas a mentorear con el que está en la etapa 4 si estás en la 1, claro. en el 1, po? Entonces, Pero siempre debe tener un dolor más grande, po, que tú Sí, sabes. po. Y Sí, ahí es po. donde tenéis que Sí, buscar, quizás. sí. O el dolor que más aporte valor, po. Bueno, mira, Mm, qué bueno que tocaste el tema del mentor de finanzas, porque teníamos el dolor de la parte publicitaria. Lo resolvimos. En 1 hora y cuarto contigo. Eh, y eso me generó otro dolor, pues, weón. La parte financiera, pues, sí, po. ¿cachai? Salía mucha plata, el costo de adquisición se elevó un poquito porque evidentemente empezamos a invertir más. Mm, Y después el Winnie, entonces hay un mentor para cada etapa. Eso quería llegar. Hay un mentor para cada etapa, sí, para cada proceso. bacán. Sí. Oye, gracias por pegarte el pique de Santiago a Viña. Bueno, para venir a mi casa. Ha sido un gusto recibirte. Y obviamente podríamos estar hablando 10 horas más, pero No, el tiempo es oro. Y
el capítulo ya va a quedar suficientemente valioso y largo para que ahí más emprendedores puedan inspirarse, conocerte, Sí. ver lo que estás haciendo, lo que has hecho. Sí. Y de la misma forma quizás contactarte y pedirte ayuda, preguntarte cosas. No, y yo así, feliz, yo feliz. No sé, puta, gracias a ti. Es importante igual para mí esto porque los podcasts aportan mucho, weón. Entonces, bacán, feliz, agradecido de estar acá. Y yo creo que la gente ya cachó que de repente me voy en la rama. Aún así espero haber aportado valor, que para mí es lo más importante, que alguien se lleve algo, que bueno, con que una persona se lleve algo acá, yo feliz. Eh, Así que no, gracias a ti por sí, el espacio, weón. Y a tu audiencia igual que va creciendo y que está bien conectada. bacán. Muchas gracias y nada, nos despedimos. Nos A la cámara. vemos.